Bueno, muy buenos días con todos. Como ya el doctor comentó, el día de hoy vamos a hablar sobre lentes fáquicos. Y bueno, yo quiero comenzar esta charla hablando un poco de cirugía refractiva, porque como muy bien el doctor lo dice, los lentes fáquicos no son la única opción y las opciones claramente se van a ampliar fuera de estas que yo les estoy trayendo el día de hoy. Pero bueno, para comentarles, sabemos que hoy en día nosotros aplicamos en dos tejidos en específico la cirugía refractiva. Puede ser o en la córnea o en el cristalino. En la córnea tenemos la opción de utilizar el excimer láser, sea en cualquiera de sus modalidades, como lo pueden ser las modalidades de superficie, PRK, trans-PRK, o en las modalidades lamelares, como lo son el LASIK o el FemtoLASIK, o incluso el SMILE, como ya muy bien lo comentó el doctor. Ahora, aquí probablemente pueden haber otros tipos de avances tecnológicos que van a salir con el tiempo, que nos pueden, digamos que, ampliar este arsenal de cirugía refractiva corneal. Ahora, la cirugía refractiva lenticular tenemos básicamente dos tipos. Para los pacientes más jóvenes, generalmente vamos a preferir lentes fáquicas, y para los pacientes que ya son probablemente mayores de 45 o 50 años, vamos a optar por recambio del cristalino por los diferentes lentes de últimas tecnologías que todos conocemos. Y aquí la gran pregunta está en cómo vamos a escoger la adecuada. Realmente, hoy en día en el mundo de la cirugía refractiva, nosotros sabemos que hay una cirugía refractiva idónea para cada tipo de paciente. Nuestro trabajo es encontrar la adecuada para cada contexto. Y a mí aquí me gusta recomendar la medicina basada en la evidencia. ¿Y en qué consiste la medicina basada en la evidencia? En tener la mejor evidencia científica, es decir, hacer mi pregunta de investigación de la manera correcta. Un paciente con miopía alta de 30 años desea depender menos de los lentes, ¿verdad? ¿Qué técnica quirúrgica puedo escogerle a mi paciente a la luz de la mejor evidencia científica? Número 2, vamos a tener en cuenta la mejor evidencia clínica. Y la mejor evidencia clínica es la que tiene cada uno de ustedes. Su experiencia también es valiosísima para tomar esta decisión. Y aquí hay una tercera parte muy importante, que son las preferencias de mi paciente. Cada vez vemos más que la medicina está pasando de ser una medicina paternalista a ser una medicina en la cual yo sugiero a mi paciente, doy recomendaciones, pero el paciente es quien decide a qué desea ser sometido. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cada vez el paciente está mejor informado y puede llegar incluso a nosotros con unas preferencias muy marcadas sobre qué técnica quirúrgica desea. Ahí viene nuestro trabajo en conversar con ellos y de pronto decirles por qué una opción puede ser mejor que la otra. Y ya hablando directamente de qué factores o características tenemos que tener en cuenta, hablando ya del paciente como tal, están importantísimas todas las características de la córnea de mi paciente. Si es una córnea curva, si es una córnea plana, si es una córnea que está sana, si es una córnea que tiene ectasia francamente, o tengo una sospecha de ectasia en mi paciente, o incluso una característica importante de la córnea es que haya un familiar que tenga ectasia detectada. Es una característica de la córnea de mi paciente porque puede indicar que tiene mayor labilidad su tejido y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Estas características, bueno, el grosor de la córnea también es supremamente importante cuando nos enfrentamos a un paciente con cirugía refractiva. Sin embargo, no lo es todo, pero también es un factor importante. La edad es otro factor que para mí considero que es determinante a la hora de escoger una cirugía refractiva. Sabemos que los pacientes más jóvenes vamos a optar por opciones que sean probablemente corneales, si tienen medidas bajas, y si tienen medidas altas vamos a tender más a lentes fáquicas. Y de igual forma, si tenemos pacientes mayores, yo recomiendo en lo personal, mayores de 50 años, vamos a optar probablemente por recambios del cristalino. El defecto refractivo también es muy importante, porque sabemos que no todos los defectos refractivos responden igual a todas las técnicas quirúrgicas. Sabemos que hay defectos refractivos y, como yo se lo explico a los pacientes, es que son más agradecidos con ciertas técnicas que con otras técnicas. Por ejemplo, sabemos que la hipermetropía supone un problema bastante grande en la cirugía refractiva, ya que tenemos problemas de regresiones, tenemos problemas con la estabilidad en el tiempo de las correcciones,
que hacemos en la córnea. Entonces este es un reto que presentamos muy comúnmente, y aquí en el Perú hay bastantes hipermétropes altos, desafortunadamente para nosotros en la cirugía refractiva. Otros defectos que también es muy importante considerar son los astigmatismos altos, ¿ya? Porque estos defectos, si bien no siempre están, y sobre todo por ejemplo acá ustedes que están en la altura, no siempre suponen que un paciente realmente tenga queratocono, también hay técnicas quirúrgicas que pueden ir mejor con estos astigmatismos altos y le van a dar mejor calidad de visión a nuestros pacientes que otras técnicas. Entonces hoy en día este concepto es muy importante. No hablamos únicamente de agudeza visual, como muy bien lo dijo el doctor, no estamos hablando de que vea 20/40, 20/30, 20/20, no. Hoy en día también el paciente quiere calidad de esa visión, no solamente cantidad. Acuérdense que cuando nosotros medimos una agudeza visual es una cartilla blanca iluminada con unas letras negras, una condición ideal que de cierta forma nos favorece a nosotros en nuestros resultados, pero no es la vida real de nuestro paciente. Nuestro paciente no ve todo en fondo blanco con letras negras, ve todos unos matices de colores que exigen probablemente, dependiendo también de su quehacer, de sus hobbies, de su trabajo, supone también que nosotros nos pongamos en sus zapatos cada vez más y pensemos qué calidad de visión nos gustaría tener, teniendo en cuenta esas actividades que nuestro paciente hace. Entonces siempre pregúntenle a su paciente eso. Y aquí viene el último punto, las expectativas y preferencias de mi paciente. Entonces, ¿qué le gusta hacer a mi paciente? ¿Qué disfruta hacer? Muchas veces obviamente la consulta no nos permite conocer a una persona en su totalidad, pero haciendo las preguntas correctas podemos llegar aquí. ¿A qué se dedica? Si no sabemos, si no entendemos, a mí me ha pasado muchas veces. Le digo, ¿a qué se dedica? No, yo hago lentes, lunas, no sé qué, para maquinaria pesada que se llevan a Estados Unidos y se lo ponen a los carros de Tesla. Cosas rarísimas. Pregunten, bueno, y más o menos cómo es eso, estás en una computadora, estás en una línea de producción con unas máquinas, no sé, hagan preguntas si no entienden a qué se dedica su paciente. También, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta jugar al tenis? ¿Te gusta jugar al fútbol? Todas estas preguntas también son importantes y hacen parte de lo que ustedes deben considerar a la hora de escoger una cirugía refractiva. Ya viniendo, digamos que un poco más profundo en qué exámenes necesitamos nosotros para tomar estas decisiones. Tenemos la refracción con y sin cicloplegia. Yo siempre les recomiendo que no se salten la refracción con cicloplegia, así estemos hablando de pacientes adultos, porque muchas veces se pueden llevar sorpresas. Yo siempre que me voy a enfrentar a un paciente con cirugía refractiva, siempre le hago refracción sin y con cicloplegia. Ahora, lo que yo siempre les digo, yo directamente yo no refracto a nadie. Yo, donde trabajo, afortunadamente tengo optómetras en quienes confío y me hacen las refracciones que yo necesito. Podría ser una opción para ustedes, porque yo sé que consume mucho tiempo hacer una refracción con y sin cicloplegia, pero va a valer la pena los resultados refractivos. El recuento de células endoteliales, yo también siempre pido un recuento de células endoteliales, así no vaya a ser solamente recambio del cristalino, porque a mí me gusta que el paciente sepa que su córnea tiene o no tiene distrofia de Fuchs, básicamente para eso, y en el Perú es bastante frecuente la distrofia de Fuchs. Una topografía de la córnea básico para conocer, acuérdense que estábamos hablando de todas estas características corneales, para conocer estas características y hacérselas saber al paciente, porque este es un factor supremamente importante para nosotros poder escoger la cirugía refractiva idónea para nuestro paciente. De igual forma, yo siempre, bueno, no siempre, cuando ya pienso directamente que un paciente puede ser motivado a una cirugía de lente fáquico, le pido una biometría. ¿Para qué? Para corroborar las medidas de la cámara anterior, por un lado, y también para tener en cuenta la medida de white to white que me va a dar esta, para poder tenerla en cuenta para el cálculo de mi lente. Más adelante vamos a hablar un poco de ese cálculo para que tengan esta información bien clara. También yo siempre les pido un OCT de mácula, así les haga una cirugía refractiva de córnea, siempre les pido un OCT de mácula, sobre todo cuando nos enfrentamos a pacientes miopes altos, yo les recomiendo que lo hagan. He tenido pacientes que tienen defectos de -1, ven 20/20 y tienen cerosas centrales activas al momento de que querían operarse de una cirugía refractiva. Y aquí el problema no es que realmente la cirugía refractiva le va a dañar la mácula. El problema, y de lo que yo personalmente me cuido mucho, es que el paciente, después de que yo lo opere, todo lo que yo le diga son excusas. Él no va a creer que eso son razones reales, a pesar de que probablemente lo sean.
Entonces yo siempre hago mi OCT de mácula y se lo muestro al paciente, le digo, tú estás bien de tu mácula o estás mal de tu mácula. Y aquí yo agregaría también un OCT de nervio óptico, sobre todo si ven características clínicas que les motiven a tener una sospecha de glaucoma. Muchos pacientes jóvenes sobreusan los corticoides, no solamente en vías tópicas oculares, sino de diferentes tipos de vías tomados. Muchos pacientes toman, así ustedes no lo crean, toman prednisona para el acné, prednisona porque les da rinitis, mil razones. La gente hace ese tipo de cosas extrañas y me he llevado casos, me he llevado con la sorpresa en algunos casos, perdón, de que los pacientes tienen un glaucoma a la hora que querían operarse de una cirugía refractiva. Entonces, si tienen sospechas clínicas al ver un nervio óptico de un paciente, pídanle un OCT de nervio óptico. Si está bien, maravilloso, pero acuérdense, todo lo que yo le diga a mi paciente después de la cirugía, la que sea, él lo va a tomar como excusas de mi parte para no haber cumplido lo que supuestamente yo le prometí. Entonces, a mí sí me gusta cuidarme las espaldas. Y por último, el VM. El VM, probablemente ustedes lo han visto, siempre que hablamos de cirugías con lentes fáquicos aparece la VM. Yo, en lo particular, no utilizo la VM de rutina en mi consulta. Sin embargo, yo les recomendaría, si ustedes tienen una persona de confianza que sabe hacer un VM o ustedes mismos saben hacer un VM, háganlo porque sí puede darnos datos muy importantes. Sin embargo, también ya vamos a verlo más adelante, no todos los pacientes con las alteraciones que todos conocemos, que son los quistes del cuerpo ciliar en la VM, son contraindicados para ponerles un lente fáquico. Esto también es una idea errónea y yo pensaría que un poco de terror que hay al respecto porque no es tan así. Ahora, ¿qué indicaciones tenemos? Ahora sí vamos a estar hablando directamente de los lentes fáquicos. Defectos que no sean susceptibles a ser manejados por otras técnicas. Este diría que yo es la razón más común con la cual nos topamos cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que le vamos a poner un lente fáquico. También cuando tenemos cualquier tipo de astigmatismo que sea regular. Aquí no es una contraindicación, para nada es una contraindicación un queratocono. De hecho, muchos pacientes en el mundo con queratoconos son tratados con lentes fáquicas. Esto es una opción maravillosa, refractiva que tenemos para nuestros pacientes. Incluso la podríamos pensar en combinar con anillos, ¿ya? Regularizar la córnea, dejar un defecto que sea lo más regular posible y luego podemos poner una lente fáquica. Esta es una opción magnífica para pacientes que pueden tener queratocono. Y yo sé que en el contexto en el que ustedes están, esto es muy frecuente, entonces nunca echen de lado, digamos, esa opción. Ahora, cualquier astigmatismo alto también va muy bien con lentes fáquicas. Un factor determinante es que la cámara anterior desde el endotelio debe medir 2.8 milímetros. Sean estrictos con esto, 2.8 a más, no se puede menos. No se puede menos, no se puede, no se puede, no se puede. La mayoría de las formas que nosotros tenemos de medir la cámara anterior, sabemos que la miden desde el epitelio. Entonces vamos a restarle la paquimetría. ¿Listo? Si le da 2.75, probablemente no sea el mejor caso. Porque después de que pongamos la lente, tenemos alta probabilidad de que nos arrepintamos. Entonces, seamos estrictos con esta indicación de la casa comercial. Por otro lado, recuentos de células endoteliales mayores de 2000 también es importante, porque sabemos que en la manipulación se van a perder algunas, aunque ahorita más adelante vamos a hablar de la seguridad de esta técnica para las células endoteliales. Como vimos, queratoconos que sean estables, ¿verdad? Que tengan astigmatismos en lo más regular posible que se pueda. Una estabilidad refractiva también es supremamente importante. Podemos operar pacientes desde los 18 años, siempre y cuando tengan una estabilidad refractiva que nosotros hayamos podido comprobar. A ver, la mayoría de mis pacientes yo no los sigo un año antes de ponerles una lente fáquica, pero siempre le hago una lensometría y le pregunto de cuándo tiene sus lentes. Dice, doctora, yo tengo esta lente hace 2 años y yo veo que tenía, por ejemplo, en el lente menos 10 y yo le estoy midiendo menos 9.50. Probablemente sea una estabilidad, o le estoy midiendo, no sé, menos 10.25. Es considerado una estabilidad refractiva. Entonces esto también es muy importante. Y pacientes importantísimos, menores de 55 años. Estas son las recomendaciones en la literatura. Yo, en lo personal,
lentes fáquicas que sean esféricas, ya no multifocales, no pensaría en ponerlos en pacientes estirándolo mayores de 45, yo en lo personal. Se puede, sí, sin embargo ya sabemos que vienen cambios del cristalino y probablemente valdría la pena esperar un poco para poner un lente multifocal en reemplazo del cristalino. Ahora, las lentes fáquicas que existen en el mercado no son únicamente las lentes de cámara posterior como las que estamos hablando ahora. Realmente hay lentes de fijación angular que sabemos que se han utilizado como una técnica refractiva en momentos anteriores a este, y también las lentes de fijación iridiana. Pero la evidencia nos muestra que estas dos opciones tienen muchas complicaciones asociadas a la córnea y asociadas al cristalino, por lo cual no deberíamos tenerlo en nuestro arsenal de cirugía refractiva per se. ¿Se utilizan en otros contextos? Sí, pero para cirugía refractiva en pacientes con cristalino claro no son la mejor opción. ¿Qué características tienen esta lente Icliphakic? Es de acrílico hidrofóbico, tiene un filtro UV, es una lente esférica, tiene una óptica de 6.5 milímetros de óptica efectiva, que es toda esta zona que ustedes ven desde aquí hasta aquí, ¿verdad? También vemos que la óptica efectiva puede variar dependiendo de la medida del lente, de la talla y de las dioptrías. Tiene un tamaño total que va desde aquí hasta aquí, que es lo que se va a soportar en el sulcus, que va a venir en diferentes tamaños. Y este es el valor que se va a determinar con la medida de white to white. El índice refractivo es de 1.462 y van desde más 10 hasta menos 25 en pasos de 0.5, y también tenemos cilindros hasta 5 dioptrías de cilindro en diferentes ejes. Ahora vamos a entrar a distintos casos para ejemplificar cuál sería el trabajo que ustedes tendrían que aplicar en sus pacientes. Entonces, en este caso es un paciente masculino, acude a la consulta netamente interesado en cirugía refractiva. ¿Cuál es su ocupación? Es oficinista, trabaja en la computadora y al examen físico no encuentro ninguna alteración evidente. Entonces, tiene una agudeza visual muy mala, sin corrección, y con la corrección vemos que alcanzamos una agudeza mejor corregida de 20/40 más 2 en ambos ojos. Vemos que con medidas bastante altas de miopía y astigmatismo en ambos ojos. Como les comenté, yo siempre les pido una microscopía. Es una microscopía totalmente sana. Vemos un recuento de 2500. Bien importante, a veces veo que hay esta duda. Para que una microscopía sea válida, tenemos que tener un conteo mínimo de 100 células. Entonces, no es solamente ver este valor. Se ve tanto, maravilloso, está bien. Siempre mirar la calidad. Un paciente joven con Fuchs puede tener una gotita por aquí, una gotita por acá, y puede tener un recuento de 2500. Pero yo tengo que avisarle al paciente que tiene una alteración genética que se llama distrofia de Fuchs, que puede llevarlo en el futuro a necesitar un trasplante endotelial. Y él tiene que saberlo porque claramente es importante. Otro examen que les comenté que yo siempre pido, y sobre todo en estos pacientes miopes altos, tomografía de la mácula. Sabemos que las tomografías de la mácula pueden tener diversas alteraciones en los pacientes miopes altos. Y por ejemplo, en este ojo, que es el ojo que tenía una miopía de 20, vemos que tiene una mácula que, bueno, se ve dentro de todo conservada, pero no es una arquitectura 100% normal. Y es probable que esta membrana que está aquí en algún momento pueda fugar, y el paciente tiene que saber que eso existe antes de que yo lo opere, porque después de que yo lo opere, él me va a echar la culpa a mí. Ahora vamos a hablar de la topografía de la córnea. Entonces, ¿qué miro yo en una topografía en general en un paciente de cirugía refractiva? Por un lado, miro la regularidad del astigmatismo corneal que tiene el paciente, miro las elevaciones, claramente que no hay elevaciones fuera de lo normal, que me puedan hacer sospechar un queratocono, y la paquimetría. A ver, con estos pacientes, yo en lo personal, no opero con láser medidas que sean más de -6, hablando de miopía. Es
muy complejo que alcancemos una calidad de la agudeza visual similar a la que podemos alcanzar con este tipo de técnicas. Entonces yo en lo personal no lo hago, no lo recomiendo, además de que ya es una corrección bastante alta. Entonces, de frente, si yo me enfrento a un paciente que tiene una medida ya de más de -6, muy probablemente yo desde que lo veo ya estoy pensando en una lente fáquica. Pero también he tenido casos que he operado, creo que el defecto más bajo que he operado es un -1,50 con un astigmatismo de 0,75, ¿ya? Porque no todos los pacientes tienen que tener medidas altas. En este caso que les estoy comentando, era un paciente que tenía una córnea que medía, si no estoy mal, 490 micras. Yo no opero a nadie de cirugía de la córnea refractiva con menos de 490 micras, yo en lo personal, porque tiendo a ser bastante, ¿cómo lo diría?, conservadora en cuanto a las medidas corneales para evitar la ectasia. Entonces, bueno, en este factor para evitar la ectasia también es muy determinante la edad. Yo soy mucho más estricta con mis parámetros si tengo un paciente menor de 25 años a que si es un paciente mayor de 25 años, porque sabemos que en los menores de 25 años a los que nosotros les hacemos cirugía refractiva de la córnea es por lejos mucho más común la ectasia que si nosotros lo hacemos después de los 25 años, muy probablemente por el cross-linking del colágeno natural. Entonces, aparte de mirar esto, que en este paciente, como les digo, le pedí la topografía de igual forma para ver que su córnea estuviera bien, pero yo no estaba pensando en hacerle láser en ningún momento, por las medidas tan altas que yo ya sabía que tenía. Acá, ¿qué sí me sirve? Me sirve la profundidad de la cámara anterior. Acá no se ve muy bien, pero la profundidad de la cámara anterior del ojo derecho es 3,61 y del ojo izquierdo es 3,51. Rápidamente vamos a restarle 0,5. Aquí nos va a dar 3,1 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo nos va a dar 3. Entonces sabemos que sí tiene espacio suficiente para poder ponerle una lente fáquica. Si esto no se cumpliera, a pesar de que sea súper miope, a pesar de que tenga menos 20, no es un candidato. Ahora, que nosotros encontremos esto en un miope alto, difícil, ¿no? Lo más complejo puede ser en pacientes con hipermetropía, que sí existen lentes para hipermetropía fáquicas. Sin embargo, aquí lo difícil es que nos cumplan la característica de la cámara anterior. Y aquí, como ven, está el diámetro de la córnea, que es el white to white. Pero como ven, ¿cómo sale esto? En blanco. Porque en esta toma no salió esta medida, y esta medida sabemos que es crucial. ¿Qué hago yo? Repito la topografía. Les digo, no, yo necesito que este valor me salga y que sea confiable. Como ven, aquí sí me sale la medida. En el ojo derecho me ha salido 11,9 y en el ojo izquierdo 12,2. Y digo, bueno, 11,9, 12,2, hay una diferencia de 0,3 entre ambos ojos. No me deja 100% convencida. Como les comenté, yo de igual manera siempre les voy a pedir una biometría. Entonces, este es una Biomaster. También me va a medir el white to white y también me va a medir la cámara anterior, que también me sirve para ver si tengo suficiente espacio. Pero miren acá, me salen estas medidas con signo de exclamación y vemos 12,3 contra 11,1. No me convence. Normalmente tenemos que tener medidas similares en ambos ojos. Yo no me atrevería con estas medidas a hacer un cálculo. ¿Qué hago? Repito de nuevo mi biometría. Y ahora la repito, como ven, 2 veces más. Tengo 12,3, perdón, 12,6 y acá tengo 12,4 y 12,4 y no tengo signos de exclamación. Entonces digo, bueno, estas medidas me convencen un poco más. Ahora, no quiero que se lleven la idea que si yo mido con el Pentacam, el white to white, y mido con el Biomaster, el white to white tienen que ser iguales, porque eso no es así, ¿ok? Entre una técnica de medición y otra van a haber diferencias que pueden ser significativas. Lo que yo más valoro es la diferencia que hay entre ambos ojos. Esto sí me deja como que muy pensativo. ¿Qué datos necesitamos para hacer el cálculo? Necesitamos queratometrías, que yo en lo personal las tomo del Pentacam. Necesitamos la refracción con y sin cicloplegia. El white to white, que yo utilizo el Biomaster y el Pentacam. Ustedes pueden utilizar, hay 1000 técnicas. Todos los topógrafos miden el white to white y todos nos sirven, ¿ya? Todos los biómetros también miden el white to white y también todos nos sirven. Entonces no tienen que ser estos, pero sí, yo sí les recomiendo por lo menos tener 2 técnicas de medida de white to white. Lo que no les recomiendo es hacer medida manual.
Yo eso no lo contemplo en mi algoritmo de cálculos, pero es una opción, ¿no? El ACD desde el endotelio y por último una paquimetría y recuento endotelial. Todo esto lo necesitamos para hacer. Cuando dijo manual se refería al manual con Your Master. No, manual es con un caliper. No, yo pensé que... Manual es con un caliper o en la lámpara de hendidura, por ejemplo. Son técnicas que se pueden, el calculador las acepta, pero como les digo, yo no las recomiendo. Ahora, ¿qué hago yo con mi paciente? Bueno, otra cosa antes de avanzar aquí. Yo me siento y miro mi refracción sin cicloplegia y con cicloplegia. La pongo en una hoja y pongo ojo derecho, refracción sin cicloplegia con agudeza visual. Refracción con cicloplegia y su agudeza visual. Ojo izquierdo, refracción sin cicloplegia y su agudeza visual. Refracción con cicloplegia y su agudeza visual. La realidad, afortunadamente, es que cuando nos enfrentamos a pacientes de lentes fáquicos no hay una variación que sea supremamente importante. Si hay una variación de más de 0,75 en la esfera o el cilindro, repetimos, o es un paciente que está acomodando, está hipercorregido, muchas opciones, ¿ya? Pero no debe haber una diferencia de más de 0,75 ni en la esfera ni en el cilindro. Yo utilizo la cicloplegia para afinar la esfera. El cilindro casi nunca varía y casi siempre me voy con el cilindro y el eje que me da la sin cicloplegia, ¿ya? También teniendo en cuenta si es más joven, si es un poquito mayor, me voy de pronto por el mayor miope que encuentre, el menor miope que encuentre. Tengo todo en cuenta esto. Una vez yo defino qué medida es la que yo le voy a corregir, ¿verdad? Ustedes podrían probársela al paciente y medir su agudeza visual y decir, sí, con esta medida quedo contento. ¿Ya? Yo generalmente no lo hago porque las variaciones, como les digo, no suelen ser tan altas cuando ya yo me decido operar un paciente. Y ahora viene la otra medida, que también tenemos que entrar en un consenso, el white to white. Entonces este es un resumen del paciente que les comenté. Entonces, como vemos, las medidas nos están dando por todos lados, por todos lados, por todos lados. Entonces uno ahí tiene que decir, por ejemplo, la que tiene signo de exclamación para mí se va. Esta tiene una variación muy alta entre un ojo y otro, esta de igual forma. Entonces me voy a quedar con la última medida de la Your Master, que es la medida que a mí me convence. Esto, cuando yo hice este caso, el calculador no tenía sino la opción de poner una medida de white to white. Hoy en día ustedes tienen la opción de meter, si no estoy mal, son unas 6 medidas de white to white. Pueden ser con la misma técnica o con diferentes técnicas. Entonces, esto es un avance positivo para el calculador que nos va a ayudar mucho. Y yo hoy en día, ¿qué hago? Le pongo la medida del Pentacam y la medida del Your Master. Casi siempre tiendo a buscar una medida que me convenza de ambas técnicas y la pongo en el calculador. Entonces, este es el calculador, esta es la página donde nosotros hacemos el cálculo. Si ustedes no tienen todavía su usuario, ustedes le pueden dar en Sign Up y ahí ponen todos sus datos y ¡pum!, se activa de una vez su cuenta para que ustedes puedan hacer el cálculo. Vamos a entrar y aquí, esto es lo primero que se van a encontrar. Vamos a escoger Aikiri-Faki y ahora vamos a empezar a poner primero todos los datos de filiación. Nos pide todos los datos de filiación de nuestro paciente. Para pedir una lente fáquica nosotros tenemos que enviar el cálculo, no es como cuando nosotros calculamos una lente tórica o una lente esférica, multifocal, que yo digo, ya, tráeme un lente tal más 24. No, aquí yo tengo que mandar la hoja para que me manden el lente. Porque aquí hay un factor bastante importante que tenemos que entender. Los lentes tóricos, multifocales o monofocales, vienen con una cantidad de cilindro siempre en el mismo eje que es donde están las marcas. Y yo lo puedo mover 360 grados. Aquí no. Las lentes fáquicas están diseñadas para estar horizontales y la rotación máxima son 15 grados más, 15 grados menos. Entonces, ellos, además de venir con una magnitud de cilindro más 3, porque ellos vienen en cilindros positivos, por ejemplo, más 3, vienen más 3 a 0 grados, a 15 grados, 45 grados. Entonces, esto también es importante. Entonces, ya no es solamente la magnitud de la esfera, la magnitud del cilindro, sino el eje al que va a estar ese cilindro. Entonces, es preferible mandar toda la hoja completa. Pongan bien los datos de filiación para que no haya problemas, ¿ya? Por eso les explico todo esto.
Ahora, vamos a poner los datos que nos pide, las queratometrías, como les dije, yo las tomo del Pentacam, las pueden tomar del IOLMaster, las pueden tomar de un autorrefractómetro, esto no es determinante. Aquí sí, la esfera que yo le voy a corregir a mi paciente, que ya yo la concerté, yo en mi interior como doctora, entre las esferas sin y con cicloplegia. También el cilindro, ¿verdad? Tengo que ponerle la magnitud del cilindro, menos o más. Acuérdense de esto porque es totalmente diferente, ¿ya? El eje al que está ese cilindro, si mi paciente ha sido operado previamente, ¿ya? También el grosor de la córnea que lo vamos a poner en milímetros, no en micras, o sea, vamos a ponerle 0.5 y las décimas que nos dé. La distancia al vértex, que esto es automático, sale 12, déjenlo en 12, no lo muevan, porque esta es la distancia a la que nosotros hacemos la refracción. Y en este caso, como les digo, es una foto antigua, lo dejé para que ustedes vieran que antes yo solo tenía en cuenta una medida, pero realmente hoy en día podemos tener varias medidas. Puse la medida que les comenté que me convencía, que era 12.4, la profundidad de la cámara anterior desde el endotelio, y nos pide el recuento de células endoteliales. Ahora, ¿se utiliza el valor de células endoteliales para el cálculo? No, esto no tiene nada que ver, pero es una medida de seguridad para que nosotros sepamos que realmente estamos operando un paciente que tiene suficientes células para soportar la cirugía. Doctora, una pregunta. En la esfera, ¿sí? ¿Ha colocado la ciclopégica o la subjetiva? En este caso no varió, doctor. Entonces he puesto la misma, ¿ya? Otra cosa bien importante, doctor, y gracias por hacerme detenerme aquí. Esto que yo le pongo acá, acuérdense que les he dicho que la lente viene con cilindros positivos. Entonces él va a hacer una transposición. Ustedes ahorita van a ver que yo le voy a corregir al paciente menos 15, pero el lente es por allá como menos 19. No nos asustemos, esto es normal porque es una transposición. Yo tengo que hacer una transposición previa para el cálculo, no, yo lo sigo poniendo como todos nosotros lo ponemos con cilindro negativo, ¿ya? Si alguno de ustedes mide cilindro positivo, póngale la medida con cilindro positivo, no hay ningún problema, pero no se vayan a confundir, ¿no? Que yo lo mido con cilindro negativo y de repente, pum, no le puse el menos 350, sino le puse 350, uy, ya, voy a tener malos resultados, no por la lente, sino porque tuvimos aquí un tema de poner los datos. A mí me gusta hacer mi cálculo, ¿ya? Yo hago mi cálculo. Ahora, ustedes no tienen que hacer su cálculo, ¿ya? Afortunadamente, realmente, hay personas expertas en hacer esto en Biotech y directamente en TAGA que les pueden ayudar con esto. Ustedes solo tienen que mandarles la información pertinente, ¿ya? De igual forma, si ellos ven algún dato que no sea el correcto, probablemente se los van a decir. Doctor, ¿por qué no le repite la topografía? ¿Por qué no le repite la biometría? Ahora, de pronto para ustedes va a ser un poquito como que, ay, qué pesado, ¿por qué no me calculan mi lente? Bueno, porque no queremos que ustedes tengan malas experiencias, realmente es por eso. Entonces, como les estaba comentando, antes estas eran las únicas opciones que yo tenía para poner mis datos del white to white. Hoy en día hay una lista larguísima, larguísima, larguísima de máquinas con las cuales yo puedo medir. Alguna de ustedes tiene que tener, se los aseguro. Y cuando ya yo termino de poner todos mis datos, le digo, doy pum, calcular. Listo. Aquí está mi calculador. ¿Qué me sale? Me sale la esfera. Si ven, la esfera me dio menos 19, porque el cilindro cambió a positivo. Ya no es menos 3, pero no importa, lo mismo es. Él me calcula que yo necesito una esfera de menos 19 con menos 3 y me dice que la esfera residual va a ser 0.12 con un cilindro de 0.05 y aquí me calcula él mismo el equivalente esférico que le va a quedar a mi paciente. Yo quiero a mi paciente dejarlo en la hemetropía, yo siempre intento dejarlos en la hemetropía, entonces siempre me voy a ir por la esfera que me dé más cercano a 0, el equivalente esférico más cercano a 0, eso es lo que yo hago. Ahora, si yo tuviera un paciente que le voy a dejar una monovisión, por ejemplo, podría decir, ya, yo le quiero dejar menos 1.50 y podría de pronto escoger este lente, ¿ya? Son opciones, todo es lo que ustedes decidan. También está la opción de utilizar los bioptics con estos tipos de lentes. Yo no lo hago, pero sí sé de muchas personas que solo implantan lentes esféricas. Entonces yo podría ponerle aquí check, seleccionar lente no tórico, ¿ya? Y el lente únicamente me va a corregir la esfera. Después de que yo lo corrija, le voy a hacer un láser y le voy a quitar el cilindro,
¿ya? También es una opción. Sin embargo, los lentes tóricos, fáquicos, tienen una estabilidad buenísima. Yo no voy por ahí, yo casi siempre implanto lentes esférico-tóricas. Entonces, una vez yo ya seleccioné mi lente, ya me va a salir el resultado, el printout que yo tengo que mandar a la casa comercial y que yo tengo que tener en mi sala cuando opere a mi paciente. Como vemos, están todos los datos, el nombre del paciente, todos los datos que yo le puse para calcular, todos los datos preoperatorios, y me van a salir estas gráficas. Como les dije, la lente casi siempre va a ir lo más horizontal posible, 15 grados más, 15 grados menos, no más va a ser la rotación. Y aquí me está diciendo que las marcas están a 90 grados en el lente, ¿verdad? Y que yo las tengo que dejar a 90 grados. Entonces, en este caso, no tengo que rotar, pero sí tengo que marcar a mi paciente para estar segura que las marcas me van a quedar a 90 grados. Otra cosa bien importante del calculador que no les he dicho, todas las incisiones están calculadas para ser temporales en ambos ojos. Yo, en lo particular, es la única cirugía que hago temporal, ¿ya? Si alguno de ustedes está acostumbrado a operar temporal, le va a ir magnífico porque ya están acostumbrados, pero por lo menos yo hago faco desde la cabecera y para esto sí me cambio para un lado y me cambio para el otro, para operarlo. Y es necesario, entonces tengan esta previsión antes de que ustedes se laven, acomoden todo, avísenle a la instrumentadora que se ponga ella en la cabecera. Para ustedes, si van a operar dos ojos en un mismo día, van a operar primero este lado, luego se van a ir al otro lado a operar el otro ojo, ¿ya? Bien importante. No hay forma de cambiar esto en el calculador, ¿ok? Yo nunca he tenido la experiencia de implantarlo ni la necesidad de implantarlo desde otro eje. No sé si hay alguna forma de cambiarlo si ustedes tuvieran otra preferencia, pero la verdad es que esto es muy sencillo ponerlo desde temporal realmente, se los digo yo que no estoy acostumbrada a operar desde temporal. Y bueno, hice el cálculo del otro ojo de mi paciente porque bien importante, si son pacientes así, con una miopía súper alta, pídanle los dos lentes de una vez, porque el paciente no va a esperar este ojo viendo 20/20 y este ojo viendo cuenta dedos 3 meses, ¿no? 2 meses, un mes, no sé, terrible, ¿no? Entonces, pídanle ambos ojos al paciente, si son miopes altos, lo más cercano posible. Hago mi cálculo del otro lente. De igual forma, miren, intento dejar el equivalente esférico más cercano a cero que me encuentro. ¿Podría yo seleccionar, por ejemplo, esta lente? Sí, yo también podría seleccionar esta lente. Realmente no le veo ningún problema. No he notado, en lo personal, que esta lente tienda a hipermetropizar, que a veces eso sí lo notamos con los lentes de cirugía de cataratas. Entonces yo en lo personal lo más cercano que me encuentre a la hemetropía o a la refracción deseada postquirúrgica. Y miren este caso. Entonces, como les digo, aquí la lente viene marcada con un cilindro a 60 grados y yo lo tengo que dejar a 75 grados. Bien importante, tengo que rotarlo. ¿Y la marca en dónde debe quedar? A 75 grados. Bien importante. Hay personas que dicen, yo sumo, lo pongo a 60, lo roto un poquito para aquí, lo roto un poquito para allá. Bueno, yo no sumo ni resto nada porque ya cuando estoy operando no me gusta estar pensando en estos detalles y minucias que me pueden confundir. Me ponen nerviosa cuando estoy operando. Yo ya cuando estoy operando ya, desde antes yo sé lo que tengo que hacer. Entonces ya yo sé que sí, yo lo único que pienso es, y lo subrayo, cuando estoy en sala lo subrayo con un resaltador, o lo pongo con mi letra, 75, y solamente me concentro en que mi lente, la marca quede en 75, ¿ya? No me concentro en más nada. Entonces, en conclusión, siempre que tengan una lente tórica, tienen que marcar el paciente, así no tengan que rotar el lente, número 1, y número 2, si tuviesen un paciente con una esfera pura, en ese caso no tendrían que marcarlo, pero igual la incisión tiene que quedar a 180. Entonces, si ustedes son un poco magnéticos como yo, igual lo van a marcar para saber que la incisión queda a 180. Y bueno, este es el video de este pacientito. Y aquí lo que les quiero mostrar es muy puntual. Estoy implantando mi lente. Y aquí yo tuve un error, que aquí hay que hacer un movimiento de bombeo que les voy a mostrar en otro video más adelante. Y van a ver lo que pasó. Y es lo que probablemente a ustedes les puede pasar en la primera cirugía que hagan, se quedó atrapada la áptica. No hay que tener pánico, ¿ok? No vamos a jalar esto porque se rompe, es muy, muy, muy débil. Con un 15 grados van a abrir su cartuchito
con mucho cuidado de no abrirlo donde está la áptica porque la van a cortar, y se libera, lo ponen en su sitio y ya está. Eso era lo que les quería mostrar con este video. Ahorita más adelante vamos a ver un video más completo de toda la técnica quirúrgica. Como ven, mi paciente está marcado por todos lados, está marcado 0, 180 y está marcado donde tengo que dejar mi lente. Ahora, los resultados postoperatorios. Entonces yo, prendamos la luz por favor. Ahorita que salga el otro video, la volvemos a apagar, gracias. Bueno, entonces, los resultados postoperatorios. Entonces yo en el primer día y a la semana les mido con un OCT, yo les tomo el OCT y yo voy y les mido el volt, que es la distancia que hay de la cara posterior de la lente a la cara anterior del cristalino. Lo mido, ¿verdad? 415, 438, buenísimo. Estamos en una zona segura, nos sentimos espectaculares. Agudeza visual postoperatoria. Vimos, este paciente corregía 20-40 más 2 y pasó a corregir 20-20 y 20-40. Entonces, la recuperación de líneas de visión en pacientes con lentes fágicas es lo más común, porque estamos tratando con pacientes que tienen miopías altas, que las calidades de las lunas, por más que el paciente pague alto índice, todo lo que nosotros conocemos, no son las mismas que tener un lente dentro del ojo. Entonces, esto es una de las cosas más importantes que ustedes le pueden ofrecer a su paciente. Otro caso, una paciente en este caso femenina, también utilizada en cirugía refractiva, trabaja en marketing, o sea, computadora, no tenía alteraciones, una pésima agudeza visual sin corrección y vemos que llega un 20-25 más 2 con medidas miópicas y de astigmatismos altos. Aquí ya no les muestro directamente toda la topografía, toda la biometría, sino venimos a lo que nos interesa. Ya sabemos que yo soy maniática con el white to white, entonces tenemos 11.7, 11.8, digo, sí, me convence, están muy similares ambos ojos. Aquí 8 y 11, no, para nada, esta medida yo la voy a desechar. De igual forma aprovechemos, tenemos 364, 363, una cámara buenísima. Si yo le quito 0.5 me va a dar 3.1, o sea, estoy súper bien. Y aquí lo puedo volver a corroborar, 3.5, 3.6, tengo una cámara anterior que me va a soportar el lente. Este es un video donde yo les voy a mostrar en tiempo real, este video no está acelerado, cómo cargo yo la lente, ¿ya? Pongo viscoelástico, este es un cartucho de mariposa que todos ustedes probablemente han manipulado. Pongo viscoelástico en las dos carrileritas, ¿verdad? El lente tiene unos agujeros, ¿verdad? Entonces, yo aquí me concentro y pienso, digo ya, estoy en temporal y en el ojo derecho el circulito tiene que ir hacia arriba. Entonces el circulito va hacia arriba. Ahora, realmente esto es muy difícil que ustedes los pongan al revés, porque ellos tienen una concavidad propia, como lo pueden ver acá en el anuncio. Ellos tienen una concavidad propia y ustedes lo tienen que implantar en esa concavidad propia que tienen. Entonces, lo que van a hacer simplemente es los costaditos, los van a meter en esas carrileritas. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? No hay que aplastar la mitad del lente no necesita ser aplastada. Ahora les voy a volver a poner el video. Ponemos el viscoelástico, ¿verdad? Tomamos la lente, verificamos el puntito, que aquí es lo que estoy señalando, ¿verdad? Aquí tiene un agujerito, y lo que vamos a poner son los extremos de la lente, los vamos a presionar a que se metan en donde pusimos el viscoelástico, y de esa forma él quede enrollado hacia abajo, para que cuando yo lo implante solamente haga así, abra los costaditos, ya abra las alitas. Luego voy cerrando y ahí sí voy aplastando el medio para que se vaya enrollando más. ¿Listo? Y como ven, ya ponemos el lente, andamos un poquito el émbolo, avanzamos el émbolo y ya está, ya lo tenemos cargado. Ahora, este sí es un video de la cirugía como tal. Entonces, como ven, ya tengo mis marcas de dónde va a quedar mi lente, tengo mi marca de dónde va a ser mi incisión. Yo hago siempre 2 paracentesis, siempre dirigidas hacia nasal, porque hacia allá es donde yo quiero manipular para poner las ápticas distales. Pongo lidocaína,
siempre bien dilatado su pacientito, pongo lidocaína intracameral, el viscoelástico. Yo no soy muy quisquillosa con qué viscoelástico uso, con que sea un viscoelástico que me proteja endotelio y me dé suficiente espacio, no hay ningún problema. Hago mi incisión de 2,75 y a mí me gusta ampliarlo un poco, eso no es necesario, eso no lo recomienda la casa comercial. Y aquí ven el movimiento de bombeo, suelto el émbolo, si ven cómo suelto el émbolo y lo suelto bastante para que no me quede atrapada la áptica. Esto hay que hacerlo al final de la inyección. Y aquí vemos como en la parte distal pongo las ápticas debajo del iris y lo mismo hago en la áptica proximal. En la áptica proximal trabajo generalmente desde la incisión principal y por las paracentesis trabajo las ápticas distales. Ahora centro mi lente, verifico las marcas que estén donde yo hice mis marcas en la córnea y ya está. Terminamos la cirugía. Hidratamos primero aspiramos el viscoelástico. Siempre aspirar un poquito en el poro central, ya, quitar un poquito el viscoelástico de ahí, nunca se metan debajo de la lente porque aquí sí hay un alto riesgo del trauma al cristalino, pero únicamente aspiren el viscoelástico que quede, saquen el viscoelástico un poquito del porito central y ya está. Hidratamos todas nuestras incisiones, yo no pongo punto de rutina, a menos que lo vea necesario. Ahora, en el posquirúrgico inmediato yo tampoco pongo mióticos de rutina, lo hago si lo creo necesario, ustedes lo podrían hacer, yo no lo veo ningún problema, pero bien importante, ustedes no van a notar esas cámaras gigantes que ustedes están acostumbrados cuando operan cataratas, eso no va a pasar. Las cámaras tienden a quedar medio planitas, mientras esté formada y no esté filtrando, tranquilos, dejen al paciente así, el otro día va a tener cámara, ¿ya? Pero no se me obsesionen con ver esas cámaras súper gigantísimas que vemos después de la cirugía de catarata, porque no es lo que va a pasar. En el posquirúrgico que vimos, en este paciente, un volt seguro, que ahorita también vamos a hablar un poco más del volt, y vimos que la paciente también recuperó líneas de visión en ambos ojos después de esta cirugía. Ahora les traigo el resultado más largo de seguimiento de lentes eye-clear phakic que existe en la literatura médica. 7 años de seguimiento publicado en el 2024. ¿Qué vemos? La seguridad. Uno de los factores más importantes de la seguridad para los lentes fáquicos son las células endoteliales. ¿Qué vemos? Si hay una pérdida posoperatoria significativa estadísticamente, pero pasar de 2.600 a 2.400 células no es clínicamente significativo para el paciente, porque es la pérdida normal que tienen los pacientes todos los años. Sabemos que las células endoteliales no son estáticas, entonces no hay una pérdida mayor. ¿Y qué vemos? No hay estrés de las células porque no hay una variación significativa ni en el coeficiente de variación ni en la hexagonalidad, que son los factores que más temprano nos hablan de sufrimiento endotelial. Y que también podemos ver por aquí, ¿hubo complicaciones? Sí, todo el que opera se puede complicar, todos lo sabemos. ¿Qué complicaciones hubo? Elevación de la presión intraocular, 2 ojos, ¿verdad? ¿Se trató con gotitas? No pasó nada. Un paciente hizo una opacidad subcapsular anterior, ¿verdad? ¿Qué pasó? Perdió una línea de visión de Snellen. ¿Qué hicieron? Nada. Una línea de visión de Snellen, el paciente veía 20-20, veía 20-25 con esa opacidad. ¿Se lo vamos a sacar por eso? ¿Para que vea cuenta de dedos? No, ¿verdad? Una opacidad subcapsular posterior en 2 ojos. No hubo cambio de la visión. ¿Qué hay que hacer? Tampoco hay que hacer nada. Tranquilo. ¿Listo? Un desprendimiento regmatógeno. Un ojo, ¿verdad? Se hizo una retinopexia neumática. Ahora, ¿esto es culpa del lente? No, esto es culpa de su miopía. ¿Ya? Y una neovascularización miópica en 2 ojos. Perdieron líneas de visión, desafortunadamente sí, por la característica de la patología, y les tuvieron que poner anti-VEGF, pero esto tampoco tiene la culpa de la lente, esto es culpa de su miopía. Ahora vamos a hablar un poco de errores y cosas que pueden pasar, porque lo bueno es chévere, pero cuando llega lo malo es que uno dice, ¿para qué me puse a poner este lente? Pero no vamos a tener miedo por eso, porque nos vamos a preparar. ¿Cuáles son las causas más comunes para que se explanten lentes intraoculares? Las razones más comunes para explantar lentes intraoculares fáquicas, ¿verdad? En este estudio del 2021, ellos nos van a separar en 3 grupos.
nos van a separar en lentes de soporte angular, en lentes fijados al iris y en lentes fijados al sulcus. No son lo mismo. Los más explantados son los que están soportados en el ángulo, soportados en el iris, y la menor proporción de explantados van a ser los que tienen fijación en el sulcus. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes? Porque los explantaron. Entonces, grupo 1, fijados en sulcus, perdón, fijados en fijación angular, fijados en iris y fijados en sulcus. Entonces, ¿cuáles tenían catarata pura? Los que más tenían catarata pura son los fijados en iris. ¿Cuáles tenían problemas en la córnea, o sea, en el endotelio? Solo problemas en el endotelio o con cataratas. Nos da igual porque igual se dañó la córnea y sabemos que eso es terrible porque ya tenemos que pensar en un trasplante, ¿ya? Las que estaban fijadas en el ángulo. Entonces, estos son los dos motivos por los cuales ya estas técnicas quirúrgicas no deberían estar en nuestro arsenal de cirugía refractiva. Sí para otros contextos, no para cirugía refractiva. ¿Qué otras cosas se encontraron? Fenómenos fotópicos, idiosinclitis crónica, oversizing, que es cuando el lente es muy grande y tiene un volt muy amplio, y subluxaciones. Estas son las otras, digamos que causas que encontraron que no eran estadísticamente tan importantes. Ahora, ¿podemos tener complicaciones en el intraquirúrgico y en el postquirúrgico? Sí, puede pasarlo. Una de las más temidas va a ser el trauma al cristalino directamente en la cirugía. ¿Qué tan común es esto? Realmente es baja la proporción, sin embargo, es una posibilidad. Uno cree que el cristalino está más cerca de lo que realmente está. Realmente no es tan fácil traumar el cristalino cuando estamos haciendo esta cirugía, sin embargo, tengamos precaución y cuidado e intentemos manejar una angulación no tan directa como cuando estamos haciendo cirugía de catarata, sino una angulación más paralela al iris. Es mi recomendación, pero sí podríamos tener opacidades subcapsulares anteriores, sobre todo por directamente el trauma que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, estas son fotografías que no son mías, las encontré en la literatura. Y, por ejemplo, en uno de estos casos, al hacerle un OCT al paciente, ¿qué se encontraron? Que la lente estaba al revés, ¿ya? Ellos dicen que ellos pusieron el lente al derecho y que no saben cómo la lente se volteó. Eso dicen ellos. Bueno, no me consta. Yo les creo ya. Yo voy a tener buena fe. Yo les creo, pero bueno. Entonces, mucho cuidado con esto porque podría pasar. Nadie está exento, ¿no? Entonces, sí, tener mucho cuidado con que esto suceda. Y bueno, aquí claramente hay que explantar el lente. Ver qué agudeza visual nos queda y pensar en la probabilidad de una cirugía de catarata si hay una disminución de la agudeza visual significativa. Lo positivo es que las opacidades de la cápsula anterior no tumban tanto la agudeza visual, gracias a Dios. Ahora, vamos a entrar a otro caso que sí es mío. Entonces, viene un paciente ingeniero de sistemas, quiere operarse, ya no quiere usar lentes, está aburrido, miope alto, ve muy mal sin sus lentes y tiene una agudeza visual de 20-25, decente con su corrección. ¿Es un miope gigante? No es un miope terrible, pero ya él en muchas ocasiones había consultado para hacerse láser, le habían dicho que su córnea no le alcanzaba. En efecto, vamos a ver que su córnea no es lo suficiente para esta medida, porque algunas personas podrían decirme, doctora, yo sí me animo a operarle eso con la falla. Puede ser, pero tendría que tener una córnea muy buena. Volvemos al white to white, ya ustedes saben que yo estoy enfermita con esto, entonces tenemos diferentes medidas de white to white. Descarto todas las que tienen signo de exclamación, que la máquina me está diciendo que no le está tomando bien, yo las descarto. Si la misma máquina me lo está diciendo, ¿para qué voy a yo entrecarme con eso, no? Estas descartadas. Las otras 12, 12.1 me gusta, 11.9, 12.2 no me gusta tanto. A mí, yo manejo una diferencia bilateral, menos de 0.2 entre ambos ojos en el white to white. Es lo que a mí me gusta ver. ¿He tenido pacientes que tienen más? Sí, he tenido pacientes que tienen más. Pero tengo que comprobarlo para yo creer en eso. Entonces, ¿cuál fue mi complicación, mi terror en este caso? Día 1. Acá no alcanzan a ver, les voy a leer. 194 de volt. Dije, uy, ¿qué está pasando? Día 1 del otro ojo, 165. ¿Qué está pasando? Ya. Vamos a calmarnos, le expliqué al paciente, le dije, mira, este espacio debería ser un poco más amplio, pero vamos a darle tiempo a que la lente se acomode, se asiente. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó a la semana? A la semana 279, mucho mejor, estamos más tranquilos, y 262. Digo, bueno, le digo, mira, en efecto la lente se ha acomodado, se ha sentado,
y tenemos un mejor volt. ¿Qué ha pasado en la semana 4? 222 y 296 respectivamente. Quedamos todavía tranquilos. Sin embargo, a mí me gusta ser sincera con el paciente y le digo, mira, este es el valor, vas a tener que chequearte todos los años, ¿ya? En este caso, este paciente se fue a vivir a España, entonces yo le dije, mira, maravilloso, en España ponen muchos estos lentes, búscate un médico de confianza y que te mida el volt todos los años. Listo. Ahora, ¿cuál es el volt seguro? Para que ustedes se lleven a casa. 250 a 750, seguro. Mi meta es quedar en 500, 550, pero mientras yo esté en el rango de 250 a 750, estoy tranquila. Otras marcas comerciales, como el ICL, yo no tengo tanta experiencia con el ICL directamente, sin embargo, en los congresos yo veo que hablan mucho del oversizing, que quiere decir que les queda muy grande la lente con un volt de más de 750. Esto no pasa con esta lente. En mi experiencia, yo no tomo precauciones en el cálculo para esto porque yo he notado que en mis manos el calculador, la verdad es que es muy certero. Incluso el día de hoy, el calculador les va a dar un predictivo del volt. Yo he notado una diferencia más o menos de unas 100 micras con este volt predicho. Y la verdad me ha ido muy bien. De hecho, en algunos casos, un par de casos, me he ido una talla un poco más arriba. Por ejemplo, el lente me decía 13, el calculador me decía 13, yo decía ya, voy a pedir un 13.5, ¿ya? Y me han quedado súper bien las lentes. No les estoy diciendo que hagan esto, yo les diría, prueben con el calculador normal y ustedes van a ir a tener su normativa. Crítico, me preocupo, saco la lente, solo por esto, menos de 100 o más de 1000. Ya me preocupo. A mí me gusta decirle a los pacientes, siempre les digo, yo se los digo así, pero ustedes saben que eso no es realidad, pero para que ellos me entiendan, yo les digo, miren, hay algunos pacientes que rechazan la lente porque es un cuerpo extraño. Y si en algún momento yo le digo a usted que le tengo que sacar la lente, usted tiene que sacarse la lente. ¿Qué pasa con estos pacientes? Ellos no se quieren sacar la lente, les van a huir porque ven bien. Ya me decir, doctor, pero yo veo bien. Yo antes no veía nada y ahora se hizo la luz. ¿Por qué me quiere sacar el lente? Entonces, a mí me gusta ser muy clara que esto es una opción. Y le digo, yo le saco la lente y usted vuelve a quedar igual que estaba antes. ¿Listo? Y como les comenté, hay que hacer un seguimiento anual. Ahora, el volt, por ejemplo, en este paciente, es un paciente que sí, digamos que requería que yo fuese un poquito más específica con medir el volt. Y en la mayoría de mis pacientes yo les mido día 1, semana, mes. Es lo que yo generalmente hago. ¿Qué he notado? Del día 1 a la semana sí puede haber una variación, pero de la semana al mes la variación es mínima. ¿Qué otros factores me pueden hacer cambiar el volt? El lens rise, que sabemos que es lo que se eleva el cristalino o se deprime el cristalino desde la línea del sulcus sulcus. Esto lo podemos medir con un OCT propiamente dicho del segmento anterior, tipo un bisante, un anterior, o lo podemos medir con VM. Yo no cuento con ninguna de estas técnicas. El día de hoy ustedes podrían poner este dato en el calculador, pero yo, como les digo, no lo tengo. Otra sería la posición posoperatoria de las ápticas, que alguna áptica quede doblada, que quede enclavada en el cuerpo ciliar. Este tipo de cosas nos pueden hacer cambiar el volt. El grosor directamente del iris se ha encontrado que es un predictor importante. También el estado de acomodación en el momento que yo le mida al paciente va a hacer que cambie el volt. Si el paciente está acomodando, vamos a tener menos volt, el lente se va a ver anteriorizado y el cristalino bombado, es lógico por lo que sucede cuando tenemos la acomodación. Y el tamaño de la pupila, cuando tenemos miosis, va a ponerse el lente más posterior y puede verse falsamente disminuido el volt. Y esto lo vemos menos en iClil. Entonces se han hecho estudios, ¿verdad? 2 estudios grandes en los cuales hemos comparado cómo se comporta el volt en ICL y cómo se comporta el volt con iClil Faccio. ¿Qué se ha encontrado? Que no hay diferencia significativa, número 1, y que el iClil tiende a tener un volt más simétrico. Ellos midieron el volt en el medio, el volt temporal y el volt nasal. Y dijeron, vamos a ver cómo se comporta, porque realmente podrían haber toques que sean un poco más periféricos, que encontraron que este tendía a ser más simétrico en el iClil Faccio.
El otro estudio que dice que el eye cream tiene menos cambios inducidos por la luz. Y esto de cierta manera no nos sorprende porque el material del acrylic phakic, sin ser súper duro, es un poco más rígido, llamémoslo así, sin ser rígido, que el de ICL. Entonces esto también es algo que podríamos esperar. Ahora, otro de los temas más temidos, el tema de los quistes. Entonces, como les dije, yo no hago VM de rutina. Entonces, ¿qué reportan los estudios? Que los quistes aparecen del 14 al 36% en los ojos de los pacientes que se quieren operar de lentes fákicos. O sea, es lo menos probable, pero hay una probabilidad sustancial. ¿Qué dicen? Que hay pacientes que les pusieron los lentes, que tenían quistes. ¿Qué pasó? El 29% se desaparecieron. El 34% disminuyeron, o sea, en cualquiera de estas dos vamos bien, y el 37% permanecieron, ninguno creció. Esto es algo positivo para nosotros. No se observaron diferencias en la agudeza visual, en la presión intraocular, en el ángulo de la cámara anterior, ni en el volt, ni en la descentración en los ojos que tenían y no tenían quistes. Tranquilos. Y que el lente se mantuvo centrado, estable, sin incremento de complicaciones como glaucoma pigmentario, bloqueo pupilar, ni hubo necesidad de explante a causa de los quistes. Entonces, tampoco tenemos que tenerle terror a los quistes. Este es el mensaje. ¿Qué recomendaciones les doy yo? Si ustedes pueden realizar un VM, háganlo, ¿ya? Caracterizar y localizarlos. No contraindica quistes pequeños unilaterales. El pronóstico visual es el mismo. ¿Qué sí podría contraindicar? Quistes múltiples en más de un cuadrante de más de 1 milímetro. Pensar en dónde se ubican. Si están en los cuadrantes donde se van a ubicar las ápticas, pues probablemente no sea la mejor opción. Pero si están en otros cuadrantes, no tendríamos que tener ningún problema. Ahora, la probabilidad de catarata. El tiempo de aparición es muy variable. Puede ser desde temprano hasta tardío. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Un volt bajo por directamente el toque que puede haber entre el cristalino y el lente. Como lo dice acá, la edad, pacientes mayores de 40 a 45 años. Por este motivo yo tampoco me motivo mucho ponerlos en pacientes mayores de 45. Miopías altas, es más común que generen cataratas, pero también es más común que generen cataratas por su propia patología, ¿sí o no? También una opacidad lenticular preexistente. Si ustedes tienen una catarata, piensen muy bien si le van a poner un lente fákico. ¿Vale la pena? A menos que sea una opacidad que realmente el paciente vea 20/20, yo no lo pensaría, ¿ya? Yo pensaría en operar la catarata. Pacientes que estén utilizando mióticos en el postoperatorio y asociación mayor con la edad y menos con el tamaño de la cámara anterior. Aquí el problema de la cámara anterior, porque yo les recomiendo que sean estrictos con el valor de 2.8 en el prequirúrgico, no es por la catarata, porque la catarata se soluciona, es por el glaucoma, ¿ya? Esto sí a mí me preocupa más como doctora a que hagan catarata. Si ustedes ponen un lente fákico, hacen una catarata en 10 minutos y el paciente el otro día ve 20/20, estoy segura. Entonces, no, esto no es lo más temido para mí, pero el glaucoma sí, un paciente joven con glaucoma, eso es otra cosa. El riesgo de catarata se ha estudiado en muchos estudios, con muchos años de seguimiento y muchos ojos, que han encontrado que pueden ir hasta el 55%, aparece algo de opacidad. Esto también depende de la técnica de medición. Una cosa es mi ojo y otra cosa es que yo le haga un tipo de interferometría directamente al cristalino, ¿ok? No nos asustemos. Pero solamente el 18 necesitaron cirugía de cataratas en un seguimiento a 10 años, o sea, listo. Otra cosa bien importante, a veces yo me pregunto, y podrían ustedes preguntarse también, decir, bueno doctora, pero si esto genera cataratas, ¿por qué no piensa mejor usted en hacerlo un LASIK o un PRK? Ya, resulta que los estudios también demuestran que hay una probabilidad aumentada en los pacientes que se hacen cirugía refractiva corneal de desarrollar opacidades en el cristalino. Los pacientes que somos operados de cirugía refractiva de la córnea, nos va a aparecer la catarata más temprano a los que de pronto nunca se han tocado su ojito. Entonces, esto no es una ventaja real si esto fuese una competencia, pero yo no lo veo como una competencia realmente. Entonces, muchos pacientes desarrollan, por ejemplo, cataratas subcapsulares anteriores, pero ningún paciente necesitó cirugía de cataratas porque no hubo disminución visual. Entonces, con la catarata, tranquilos nomás, seguimiento, medición de la agudeza visual. Mientras la agudeza visual no se caiga, no hay explante ni cirugía de catarata.
Otro caso, esta paciente, un caso muy curioso, es una paciente que yo la operé de transpérrica en el ojo izquierdo, es una ambliope bastante alta. En su ojo derecho ven la ambliopía, alcanza una agudeza visual de 20/150, no alcanza más. Pero la paciente estaba loca de que ella se quería operar el ojo amblíope, así ella viera 20/150. Yo le dije, listo, yo te opero, pero quiero que quede claro que ese ojo no va a mejorar. La ambliopía no se va a curar. Ya, ella lo entiende, lo acepta, decide operarse, la opera. Listo. Me llama a la semana. Me dice, doctora, he tenido un accidente. ¿Podemos apagar la luz un momentito? Para que se vea la foto. Y me manda esta foto salvaje de domingo, 3 de la tarde, yo estoy con mi bebé, tranquila. Y me dice, doctora, me ha pasado algo. Y yo tengo un bultito en el ojo. Este es el bultito. Y me dice, doctora, es que yo estaba echada, no, yo estaba pasando, y mi papá estaba echado, y mi papá se iba a parar, levantó el pie y me pegó con el pie en el ojo. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Bueno, le dije, bueno, mire, domingo, yo no voy a salir corriendo por esto, mañana nos vemos a las 8 de la mañana en la clínica, te espero. Por ahora no hagas nada, no te muevas, quédate en tu casa, sigue poniéndote tu moxifloxacino y tranquila nomás. Listo. Entonces, su agudeza visual persistió en 20/100, que era su agudeza visual, incluso mejoró una línea de visión versus su corrección aérea, como habíamos visto. Entonces, ¿qué hice yo? Regresar el iris, le puse un punto y le dije, bueno, señorita, pues tengamos cuidado, ¿no? Ya, este pasó. Entonces, ¿podemos prender de nuevo, por favor? Otro de los terrores que podemos tener es el daño endotelial. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Distancia entre el lente y el endotelio, que sea muy estrecha, entre 1.5 y 2, que se puede medir entre OCT y VM. Esto es muy poco probable que si nosotros tuvimos una medida preoperatoria de 2.8, lo alcancemos. Sin embargo, lo podemos medir. ¿Listo? Una edad temprana al momento de la implantación. Miopías altas con longitudes axiales cortas, esto podríamos decir que es lógico. Y historia de trauma ocular e inflamación crónica. Por algún motivo, un paciente que tenga, no sé, uveitis o algo así, podría ser. ¿Qué criterios sugieren el retiro? Bien importante esto para cualquier lente fáquica, porque muchos de nosotros podemos ver lentes tipo Artisan implantadas para miopía, todavía muchos pacientes los tienen. ¿Qué nos podría motivar un explante? Un recuento endotelial que haya disminuido el 25% o más versus el preoperatorio, o que sea un paciente con menos de 1500 células y sea joven. Una progresión de una pérdida de más del 2% anual. Signos clínicos de estrés endotelial con polimeratismo, pleomorfismo, gutas o una aparición de edema corneal. O sea, francamente el paciente se haya descompensado. Aquí hay que pensar en el explante y si ya está descompensado, probablemente con un DIMEC en el mismo tiempo quirúrgico. No es una opción fácil, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, lo más común que ustedes sí se pueden encontrar es esto: los síntomas visuales nocturnos, que pueden ser un poquito molestosos, pero realmente la mayoría de los pacientes a las finales se acostumbran. ¿Qué les digo yo? Yo les digo, miren, hay que pagar un precio por no usar lentes. Y ese precio es ver algunas cositas diferentes a como usted las veía antes. Y yo le digo, ¿le impide su vida? No. ¿Le impide manejar de noche? No. Entonces tranquila nomás. Olvídese, ¿ya? Entonces, 58% de los pacientes reportan empeoramiento de estos síntomas nocturnos, como el glera, los Starburst. También vemos una incidencia de halos hasta el 68% y de Starburst hasta el 43.8%. Pero vemos que van en disminución hasta los 12 meses de postoperatorio. ¿Por qué? Porque se neuroadaptan y entienden que hay un precio que pagar por no ver cuentaderos, ¿ok? Ahora, otros podrían ser el ojo seco. El 5.8 tienen un ojo seco de leve a moderado y a los 3 meses regresan a su estado basal, ¿ok? Si tenían ojo seco desde antes y ustedes probablemente aquí en Arequipa tengan más ojo seco, díganselo al paciente. ¿Usted usa lentes para usarla, o usted usa gotitas cuando está en la computadora todo el tiempo? Sí. Bueno, eso va a seguir siendo igual, ¿ok? El síndrome de Burret-Savaria, este es un aumento de la presión intraocular muy alto en el postoperatorio inmediato, que desafortunadamente desencadena una isquemia de la raíz del iris
quedando el paciente en una dilatación permanente, que puede responder a mióticos mientras el paciente tiene el miótico. Cuando ya no tiene el miótico, vuelve a estar la pupila, ¡pum!, gigante. Y obviamente le genera al paciente muchas disfotopsias, a pesar de que de pronto no afecta directamente la agudeza visual. Sí puede afectar la calidad visual por la dilatación propia. Hay 3 casos reportados en la literatura, pero no olvidarlo, y por esto lavar muy bien su viscoelástico y siempre lavar, como les dije, el porito central. No metiéndose debajo, solamente encimita, doblan un poquito su aspiración y aspiran un poquito el porito central. El desprendimiento de retina, 2% a los 29 meses, no añade un riesgo extra a los pacientes, además de su riesgo propio, ¿no?, de la mayoría son miopes, ¿no? Y la presión intraocular elevada, 4.4% se encuentra en el postoperatorio inmediato. 64% de los pacientes se han encontrado que son respondedores a corticoides. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Medir la presión, de pronto no en el postoperatorio del primer día, pero probablemente sí a la semana, 2 semanas, ¿ya? Y también siempre estar pendientes de la dispersión pigmentaria, el bloqueo pupilar o una maldirección acuosa. Podrían suceder, poco frecuentes, pero podrían suceder y podrían motivarnos, por ejemplo, a un explante. Ahora, mis resultados personales, ya estamos por acabar. 18 ojos, mitad mujeres, mitad hombres, mitad ojos derechos, mitad ojos izquierdos. Yo tengo también varios casos, no sé si de pronto aquí hay alguien que se dedica a retina, mi esposo se dedica a retina. Por algún motivo los pacientes tienen desprendimiento de un ojo, él los opera, y yo del otro, y le dice, doctor, bueno, ya me quitó el cristalino, me puso gas, silicón, bueno, no sé todo lo que hacen los de retina. Y luego él me dice, no vas a creer, mi paciente está viendo, no sé, 20, 60 porque tiene la retina pegada y quiere que le quites el lente del otro ojo. Ya, bueno. Entonces, esta es una muy buena opción para esos miopes altos, ¿ya? Y tengo varios pacientes operados unilaterales y la verdad es que van también muy bien. Y de igual forma explicarles, su riesgo de desprendimiento de retina es alto por miope, por tener un desprendimiento en el otro ojo, ¿ya? Es alto y esto no tiene nada que ver. Siempre hacerles un fondo de ojo detallado, mándenlos con su retinólogo de confianza, que de pronto si es necesario les haga algún bloqueo de algún lápiz o este tipo de cosas. También, bueno, estas pacientes, como les dije, esferas desde -1 hasta de -20 y cilindros hasta de 6,50. ¿Qué vemos aquí? El 45% de los pacientes operados ganaron una o más líneas de visión. Un ojo perdió una línea de visión y el 50% de los pacientes se mantuvieron con la misma agudeza visual preoperatoria. Entonces son resultados bastante buenos. El 100% de los ojos lograron agudezas visuales mejor de 20-30 y la mayoría alcanzó 20-25 o mejor. Y solo un ojo perdió una línea de visión, lo cual nos indica una alta seguridad. En conclusión, siempre seamos maniáticos con los datos. Si nosotros ponemos basura, sacamos basura y la culpa no es de la lente, ¿ya? La refracción es muy importante. Aquí les cuento también otra anécdota. Tuve otra paciente ambliope que por cosas de la vida, los que me hacen, ¿se acuerdan que yo dije que yo no refractaba nada? Bueno, como yo estudié en Colombia los optómetras es una carrera profesional, todos son tecnólogos. Entonces, el optómetra se dedica a lo suyo y la mayoría de oftalmólogos nos dedicamos pues a lo nuestro. Entonces, yo la verdad no me considero experta de la refracción. Y resulta que mi optómetra se le dio y dijo, ay, pero vamos a ponerle la tolerancia de los lentes, porque era ambliope, entonces era una medida mucho más alta de un ojo. Y resulta que en el postoperatorio, la paciente me dijo, sí, doctor, sí mejoré, veía cuentadedos, ahora veo 20, 100, pero es que abajo el chico me ha puesto el hoyito y resulta que con el hoyito veo como unas letras más. Ya. Bueno, quedó con un defecto más o menos de -2 de miopía. Fue mi error total, yo debía, y de ahí le dije a mi optómetra, siempre ponme la refracción full. Lo que tú le mandes en lentes, eso es ya otro tema, pero cuando estamos hablando de cirugía refractiva, refracción full. Le puse láser y ve, ahora ya 20-60, no va a mejorar de ahí porque ya ese es su tope de la miopía, pero quedó muy contenta. Entonces también la refracción es muy importante. La agudeza visual final será la mejor agudeza visual previa, prométanle eso a los pacientes, pero ustedes y yo sabemos que lo más probable es que mejore, ¿ya? Adecuada en pacientes que no pueden realizarse cirugía queratorrefractiva, o sea en la córnea, y es seguro, eficaz y reversible, en caso de que el paciente lo desee. Pero la verdad es que la mayoría muchas veces pueden tener indicaciones de explante y no se lo quieren sacar. Esta es la bibliografía que utilicé.
Muchísimas gracias. Lo que deseen pueden contactarme por cualquiera de estas vías, que con gusto les voy a ayudar. Gracias. Doctora Mandiga, la presentación, tenía usted una colega entusiasmada con su exposición. Qué bueno, qué bueno. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta, no sé? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Pasa el arma. Bien, después de esta exposición tenemos media hora de recreo. Va a ser en los jardines, hay un break fuera, un café break. En media hora, por favor, no olviden avisar, que no hay un poco disperso afuera. Vean su reloj, son las 10:30. 11 en punto empezamos el segmento de glaucoma, que es súper importante.